Y ese es nuestro tema hoy, escucha y actúa. Hoy estamos precisamente aquí para oír a Dios. Él tiene algo que decirnos. Me lo dijo a mí y yo se lo tengo que decir a ustedes. Lo que Él dijo es para mí y es para ustedes también. Y espero que todos hayamos venido con ese entendimiento y ese deseo. Yo quiero escuchar lo que Dios me quiere decir hoy a mí y quiero obedecerle. Recuerdo una ocasión, y probablemente lo he platicado porque eso pasa con las personas que ya no somos tan jóvenes, pues somos jóvenes de otra época, ¿verdad? Y repetimos las cosas, así como mi abuelito, mi abuelita ya me está platicando otra vez lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, hay cosas que pasaron en nuestra vida que tienen una enseñanza y que luego viene a cuento de lo que estamos tratando. Y precisamente recuerdo una ocasión en que una de mis hijas, cuando estaban pequeñas, la llamé para pedirle que hiciera algo. Y corriendo, con mucha prontitud, salió corriendo a hacerlo. Pero regresó y tímidamente me dijo, ¿qué me pediste? ¿Sí? Y la anécdota ha sido motivo de risa en la familia. Y algo de bullying también. Para la niña que en ese tiempo que hizo esto. Pero ahora con el tiempo me doy cuenta que la experiencia no fue evaluada correctamente, porque lo que esa experiencia mostró fue una característica de ella, porque nuestros hijos, los niños, todo lo que hacen tiene que ver con lo que serán un día tal vez en el futuro, y nosotros tenemos que observarlos para tratar de fortalecer sus áreas, dar más fuerza a las áreas que ya de por sí son fuertes, pero también cuidar sus áreas débiles y tratar de fortalecerlas. Y esa experiencia mostró en ella una cualidad que todavía conserva: disposición y diligencia. Disposición para actuar y rapidez para obedecer y llevar a cabo su responsabilidad, lo cual hoy está de manifiesto en su labor profesional, con la prontitud y responsabilidad con la que ella realiza su trabajo. Pero en aquella experiencia también mostró lo que ahora se dice un área de oportunidad. Y esto fue la de no tomar tiempo suficiente para escuchar. O sea, fue rápida para actuar, pero no escuchó. Hoy esa debilidad ha desaparecido de su vida, la ha superado con creces. Dios dice en su palabra en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Fíjense qué importante es escuchar. Porque muchas veces no ponemos atención. Tenemos que aprender primeramente a escuchar. En la vida en general, mucho más con el Señor. Y hoy precisamente queremos escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos, que ya nos lo ha dicho antes y que hemos olvidado o que comenzamos a hacer y después lo descontinuamos, lo abandonamos. En los días pasados, ustedes se habrán dado cuenta, hemos hecho algunos videos cortos en base a la historia que contó Jesús de un hombre que tenía 2 hijos, a los cuales les dio la misma orden, la misma indicación: vayan a trabajar a mi viña. Uno de ellos, con mucha honestidad, dijo: no quiero. Pero finalmente recapacitó y fue. Y otro dijo: sí, cómo no, papá, sí voy. Pero no fue. Entonces, podemos identificarnos nosotros con alguno de ellos. A lo mejor con el que dijo: sí voy, y sí fue. No tenemos el caso representado en la historia, pero pudiera existir otro hijo que ese dijera: sí voy, y sí fue. Pero resulta que después
abandonó el trabajo. O sea, Jesús contó la historia de estos dos hijos con estas dos actitudes, pero podemos poner nosotros otro en medio, y esto es el que escucha, el que dice que sí y lo hace, pero después lo abandona. Dice la Escritura, y lo mencionó hoy también Ramón en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto Dios nos está diciendo esta mañana. Vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio a toda criatura. Inmediatamente tal vez pensamos, híjole, a lo mejor quieren que me vaya de misionero. No, también Tijuana es parte del mundo. Y tu colonia también es parte del mundo. Entonces, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero no termina ahí lo que Dios nos dice, porque en Mateo 28:20 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, lo que Dios nos dice y el mandamiento que Él nos da es, vayan a predicar el evangelio y a los que crean, enséñenles todo lo que Dios nos ha mandado, para que ellos hagan lo mismo. Este trabajo de Tijuana, este grupo y los que hay aquí en Tijuana de nuestro trabajo, son o tienen su origen en el trabajo de quien fue mi padre espiritual, de Emilio Anderud. Él tenía una visión, que fue la visión del discipulado. Ustedes han oído hablar, porque inclusive hemos usado material de una organización que se llama Los Navegantes, que ellos se dedican a dar estudios de la Biblia, estudios de pregunta y respuesta que por lo general los tratan con jóvenes estudiantes. Y en una ocasión Emilio estaba en Estados Unidos en un grupo platicando acerca del trabajo que estaba haciendo en México. Y estaba sentado ahí el fundador de Los Navegantes. Y entonces cuando escuchó a Emilio hablar del discipulado, cuando Emilio terminó y salió, al pasar lo saludó y le dijo, tú tienes el punto, tú tienes la clave. Y el trabajo de Emilio no nada más creció en México, creció en Centroamérica, en Sudamérica y aún en Europa. Hay grupos en Alemania, cuando menos, probablemente en España, que nacieron de personas que fueron de aquí para allá a predicar el evangelio. Entonces, el discipulado es la clave. Y creo que esto es algo que nosotros hemos perdido. Algunos de ustedes testifican y escuchamos sus testimonios, cómo les hablan a otros acerca de Jesucristo. Pero no tenemos nuevos discípulos. Es decir, personas que estén siguiendo a Cristo con verdadera pasión, con una entrega absoluta. Nosotros hemos entendido lo que el Señor quiere que hagamos y tenemos la voluntad para hacerlo, pero a veces no sabemos cómo, o nos perdemos y no sabemos cómo. Y nos falta esa diligencia para investigarlo. Esa diligencia que mostramos a veces cuando conocemos a alguien que tiene éxito en alguna disciplina de la vida y nos asombramos del éxito que tiene y entonces nos acercamos si podemos y le preguntamos, oye, ¿cómo le hiciste? Pues quiero saber, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el secreto? Y el apóstol Pablo es un hombre que tuvo mucho éxito en llevar a cabo la voluntad de Dios. Él predicó el evangelio en todo el mundo conocido en su época. Y él se procuró ir a todas las partes que él podía para predicar el evangelio. Pero no solamente predicó el evangelio, sino que como hubo gente que creyó, se formaron grupos y él se encargó de enseñarles. Y luego continuaba su viaje predicando y venía de regreso pasando por esos grupos para reafirmar su fe, para ver qué estaba pasando con ellos. Y entonces los que recibieron esta atención
pues muchos hicieron lo mismo. Y entonces el grupo o los grupos crecieron no nada más en conocimiento, sino crecieron también numéricamente. El crecimiento numérico de un grupo no se va a lograr por medio de métodos artificiosos originados en nuestra mente, copiando tal vez lo que hagan otros, sino el crecimiento numérico de nuestro trabajo tiene que venir por el discipulado, no hay otra manera. No, pero es que eso es muy lento. Es mejor llenar un lugar con 1,000 gentes o 2,000 gentes y predicarles el evangelio. Sí, pero no es ese trabajo el que perdura, no es un mal trabajo. No estoy diciendo que lo sea, pero no es el trabajo que perdura. El trabajo que perdura es el que se hace discipulando a los nuevos creyentes. Dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, fíjense la característica, a hombres inteligentes, no. A hombres con muchos recursos, no. A hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué idoneidad se necesita para poder enseñar a otros? Pues se necesita primero entender bien qué es lo que Dios quiere, vivirlo nosotros para poder enseñar a otro. Porque si nosotros no vivimos lo que enseñamos, no vamos a tener discípulos. Porque el discípulo, dice la Escritura, no es más que su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Eso es lo más que podemos aspirar, o que debiéramos cuando menos aspirar. Si pudiéramos superar al maestro, pues qué bueno, pero mínimo ser como nuestro maestro. Sin embargo, aunque no tenemos al apóstol Pablo aquí físicamente para decirle, oye Pablo, ¿y cómo le hiciste? Sí tenemos su testimonio. Y al ver el éxito que tuvo en llevar a cabo el mandamiento del Señor Jesucristo, le preguntamos, ¿cómo lo hiciste? Y él nos contesta en Romanos 15:20, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Me esforcé. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Claro, no nos gusta esforzarnos, pero si queremos lograr algo, tenemos que esforzarnos siempre, cualquier cosa que queramos lograr. Si queremos predicar el evangelio a toda criatura, tenemos que esforzarnos. Tenemos que estar dispuestos a ir lejos, a buscar a una persona, a visitarla, a invertirle inclusive económicamente. Yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor Jesucristo tenía 16 años, cuando les hablábamos a otros acerca de Cristo, pues no tenía yo dinero, por ejemplo, para invitarles una soda o invitarles un café. Y Emilio nos decía, y conseguía él, quien ofrendara para que nosotros pudiéramos tener dinero para invitar a una persona a tomar un café, a desayunar y entonces hablarle acerca de Jesucristo. Otros buscaban la manera de ganar algo de dinero haciendo algo con tal de poder precisamente comprar folletos, comprar una Biblia, tener evangelios de San Juan para repartir a las personas que hacían una decisión. Y Pablo, fíjense, se esforzó. Hay misioneros que han venido a México que no les gusta esforzarse y que buscan personas que ya son creyentes y los sacan de sus grupos para formar su propio trabajo. Claro, pues esto es más sencillo. Y como normalmente son personas que tienen que dar un reporte a quienes los enviaron y están invirtiendo en ellos, pues entonces ellos quieren presentar resultados. Y entonces esta es la manera más sencilla. Y nosotros de una manera semejante, en ocasiones
hablamos con aquellos que de pronto los vemos que traen una Biblia y entonces, oye, yo soy cristiano, fíjate, oye, te invito a mi grupo. Entonces, él ya trae una Biblia. O sea, alguien le habló. Indaga acerca de su salvación. Y si ya es salvo, entonces no lo invites al grupo. ¿Para qué queremos traer personas que ya son cristianos de otros grupos? No nos interesa. Es que no, lo importante es crecer numéricamente. No, eso no es lo importante. Lo importante es ganar las almas. Entonces, hablemos a aquellos que no tienen a Cristo, que no han oído, o que si han oído han rechazado, y nosotros lo sabemos, y tenemos temor de que también nos rechacen a nosotros, y entonces no les hablamos. Anunciemos el Evangelio como Pablo dice en 2 Corintios 10:16. Anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, les dijo a los corintios, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Dice Pablo, no, pues eso es muy sencillo, eso es muy fácil de hacer, ¿no? Ir al trabajo de otro y quitarle parte de su trabajo y entonces decir, miren lo que estoy haciendo, estamos gloriándonos en el trabajo de otro. Dice Pablo, yo no voy a hacer eso. No me interesa gloriarme en lo que ya estaba preparado. Pablo respetaba el trabajo de los demás y hacía su propio trabajo. Así que para predicar el Evangelio Pablo se esforzó, pero eso era solamente parte del encargo, parte de la instrucción de Dios, lo de predicar el Evangelio. También les dio seguimiento a los que habían creído. Y en la primera epístola que Pablo escribe a los tesalonicenses, nos dice cómo llevó a cabo esa otra parte, las dos partes de la encomienda del Señor Jesucristo, cómo llevó a cabo la predicación del Evangelio y cómo llevó a cabo el seguimiento de los creyentes. Cristo nos encargó una tarea que no consiste solamente en comunicar las buenas nuevas, sino en dar ayuda también a los convertidos. Es decir, a los que escuchan las buenas nuevas y las aceptan y las aplican a su propia vida entregando su corazón a Jesucristo. Porque la vida cristiana no solo es creer para ser salvo, sino también obedecer para llevar fruto. No todo es mi salvación. Dios me salva con un doble propósito. Me salva a mí para que a través de mí otros sean salvos. ¿Cómo estás en esa parte? Sí, tienes a Cristo, ya se cumplió la primera parte, eres salvo, pero tienes una genuina preocupación e interés por los que te rodean y que no tienen a Cristo, tu familia, por ejemplo. Yo recuerdo cuando la primera vez que yo fui a un estudio después de haber recibido a Cristo en un campamento en la ciudad. Emilio organizó un estudio con los que habíamos recibido a Cristo y yo llegué al estudio. Y entonces Emilio después del estudio me preguntó, ¿usted ya le platicó a su familia que recibió a Cristo? Y yo le dije, no, porque no lo había hecho. Y entonces me dijo, pues entonces yo creo que usted no es salvo. No, sí soy salvo, yo recibí a Jesucristo. Una persona que recibe a Jesucristo se interesa en los demás, ama a los demás, quiere comunicarles el camino de la salvación, los ve como personas que están perdidas camino al infierno y no quiere que vayan al infierno. Y entonces les habla. Cuando él me dijo eso me conmocionó. Saliendo de ahí, partiendo de ahí a mi casa llegué y lo primero que hice fue decirle a mi mamá lo que yo había hecho en el campamento, que yo había entregado mi corazón a Cristo. Y también lo hice con mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque el Evangelio llegó, fíjense lo que son las cosas, llegó primeramente a través de una hermana que se hizo novia de un evangélico, de un protestante. Y entonces el protestante la llevó a su templo, no sé qué denominación era. Y ahí le regalaron un Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento ella lo llevó a la casa. Después terminó con ese novio. No pasó nada, no se casó con él, se casó con otro. Pero ese Nuevo Testamento quedó ahí.
Pero ella no nos habló de Cristo. Pues ella no tenía Cristo, ella había ido ahí por el novio, no por interés en las cosas de Dios. Pero ese Nuevo Testamento yo lo tomé, lo empecé a querer leer, no, pues dije, no, está muy aburrido esto y no le entiendo nada. Entonces lo dejé. Pero ese fue el primer contacto, al menos del cual yo soy consciente que tuvo mi familia con el Evangelio. Después, cuando yo recibo a Cristo y les empiezo a hablar del Señor Jesucristo, y entonces me regalan un Evangelio a mí, un Nuevo Testamento, igual que el que le habían regalado a ella, pero entonces lo leo y entonces lo encuentro diferente. Empiezo a darme cuenta que hay cosas que entiendo, que empiezo a subrayar, que me ayudan para después ir a preguntar a los que tenían más tiempo que yo qué significaba, por qué decía eso. Y entonces empieza a haber un crecimiento natural, como cuando nace un niño, pues llora porque tiene hambre, está vivo, y entonces le das de comer y va creciendo. Si lo abandonas, ahí se muere, pero si lo alimentas, crece. ¿Cómo sabes que está el niño bien? Yo me acuerdo cuando nació nuestra primera hija que fuimos con el ginecólogo, no con el ginecólogo, con el pediatra después de que ella nació, porque Patti estaba preocupada porque es que la niña no come, casi no come. ¿Sí? Y entonces él le dijo, a ver señora, pues ¿qué le? No, pues esto y esto. Y luego, no, pues le doy, se come bien poquito y ya no quiere. Y luego, pues no, hasta más tarde, pero pasa mucho. Señora, nadie mejor sabe que necesita comer que ella. Si no come, es porque no necesita comer. No le pide comida. Pero cuando le pide, hay que darle, porque ahí es cuando tiene hambre, y entonces sí. Pero a veces las madres primerizas, pues están muy preocupadas y están muy al pendiente, y pues no sé si quieren que esté comiendo constantemente, ¿verdad? Pues no, también él te dice, hey, ahorita no quiero, como nosotros deberíamos hacer. ¿Sí? Bueno, entonces el hecho es que llego y predico a mi familia y gracias a Dios mi madre murió siendo creyente, mis hermanos han muerto ya, 4 hermanos ya como creyentes en Cristo. Entonces yo le doy gracias a Dios por ese fruto que el Señor llevó en la familia. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, debes mirar a la gente con otros ojos. No los veas con ojos de admiración porque tienen dinero. No los veas con ojos de admiración porque viajan por todo el mundo. No los veas con ojos de admiración porque tienen una casa preciosa y un carro último modelo. Si no tienen a Cristo, míralos como el Señor Jesús lo hizo. Dice la Escritura, los vio como ovejas sin pastor. Como ovejas perdidas, deambulando por la vida sin pastor. Míralos caminando hacia el infierno. Si eso no te conmueve para hablarles de Cristo, algo está mal en tu corazón. Pablo llegó a Tesalónica después de haber pasado por momentos muy difíciles, pero también de victoria, en Filipos. Allí en Filipos recibió a Cristo una joven vendedora de púrpura llamada Lidia, y su familia también recibió a Cristo, se bautizaron y ellos le proveyeron a Pablo y a su grupo, porque Pablo iba acompañado de Lucas, de Timoteo y de Silas. Era un grupito que iba viajando para predicar el evangelio y habían llegado a Filipos. Y Lidia les ofreció hospedaje en su casa, que se quedaran ahí con ellos. Y estuvo entonces Pablo predicando en Filipos. Y un día se encontró con una joven que estaba poseída de un espíritu de adivinación y que era usada por sus amos para obtener ganancias económicas. Ella seguía a Pablo y a sus compañeros, dice Hechos 16-17, proclamando detrás de ellos. Pablo y sus compañeros iban caminando y ella venía atrás diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Oye, cualquiera hubiera dicho, oye, qué padre, traemos aquí hasta un equipo de sonido aquí atrás que nos va diciendo, que va anunciando. Pero Pablo sabía que eso
era una obra de Satanás, no era una obra de Dios. Y Pablo sabía que él no necesitaba el auxilio de Satanás para predicar el evangelio, ni que podría tener Satanás ningún interés correcto en lo que estaba haciendo que esta joven hiciera. Y esta joven lo fue haciendo por muchos días hasta que llegó un momento en que, desagradando a Pablo, Pablo se dirigió a la joven y le ordenó al espíritu que la poseía que saliera de ella. Y el espíritu salió de ella inmediatamente. Claro, obviamente, al ser liberada ella de la posesión del espíritu, pues desapareció su capacidad de adivinar. Y entonces sus amos se enfurecieron porque vieron arruinado su negocio. Pues este vino y nos arruinó el negocio. Esta muchacha nos daba muy buenas utilidades. Entonces, tomando a Pablo y a Silas, los presentaron ante las autoridades. Fíjense qué interesante. Debemos poner mucha atención cuando leemos las escrituras, porque el escritor del libro de los Hechos es Lucas. Pero Lucas no se incluye entre los que fueron aquí arrestados por estos amos enfurecidos, sino que lo narra que les pasó a Pablo y a Silas. Y cuando ellos salen de Filipos y se van a Tesalónica, entonces ya Lucas no usa el término nosotros, sino ellos, porque Lucas se quedó en Filipos. O sea, hay mucha información que está ahí si nosotros ponemos atención, si leemos cuidadosamente. Estos hombres enfurecidos porque habían perdido su negocio, presentaron a Pablo y a Silas ante las autoridades y los acusaron de causar alborotos. Estos vienen enseñándonos costumbres diferentes a las nuestras, diferente a lo que nos ha dicho el César. Allí Pablo y Silas entonces enfrentaron aquella situación. Y la enfrentaron porque estas personas los llevaron con los magistrados, y los magistrados, hoy se habla mucho de los magistrados aquí en México, veo que siempre han sido iguales, Los magistrados tomaron a estas personas, a Pablo y a Silas, sin hacerles ningún juicio, sin investigar nada, los mandaron a azotar, azótenlos con varas y métanlos en la cárcel. Eso hacen los magistrados en ocasiones, ¿no? Con las personas inocentes. Ellos estaban acusados falsamente. Y claro, el carcelero cumplió las órdenes, azotaron con varas a Pablo y a Silas y los metió hasta lo más profundo del calabozo. ¿Cómo enfrentaron esta situación Pablo y Silas? Con oración y alabanza al Señor. Ahí estaban en la cárcel, encadenados, pero orando al Señor y alabándole, cantándole alabanzas. Y entonces ocurrió una manifestación de poder de parte de Dios. Vino un terremoto, un gran terremoto que cimbró la cárcel hasta los cimientos, y las puertas se abrieron y las cadenas que ataban a los presos se soltaron. Y cuando vio esto el carcelero, creyó que todos se iban a escapar, y que entonces él, como carcelero, pues iba a quedar muy mal. Entonces decidió matarse mejor. Pero Pablo le dijo: hey, tranquilo, no pasa nada, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Pero eso impactó de tal manera al carcelero que, cayendo a los pies de Saulo, de Pablo, le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo de una manera profética, y serás salvo tú y tu casa. Eso no pasa siempre, desgraciadamente, pero sucedió con el carcelero de Filipos. Toda su familia se convirtió y toda su familia fue bautizada. Pablo tuvo una gran victoria ahí en Filipos. Inclusive nos enseña cómo los cristianos debemos de buscar que las cosas siempre sean correctas, como deben de ser. Porque llegó un momento en que los magistrados, al ver todo esto, dijo: ¿sabes qué? Suéltalos y que se vayan. ¿No? Pues estos son inocentes y ya vimos lo que pasó, y que se vayan. Dijo Pablo: no nos vamos a ir. Nos azotaron injustamente, nos encarcelaron y nos denigraron públicamente, que vengan ellos a darnos la libertad. Y pues a querer y no, vinieron a decirles fuera y que se vayan, que fuera evidente para todos, porque si Pablo se iba sin decir nada, podrían haber dicho: se escaparon los presos. Pero no, los magistrados tuvieron que ir a ponerlos en libertad, y entonces quedó en evidencia la mala manera en que ellos habían actuado.
Entonces, en Filipos Pablo tuvo éxito, ganó a Lidia, liberó a la muchacha cuando menos del espíritu que la poseía, ganó al carcelero y a toda la familia y salió de ahí gozoso. Y llegó a Tesalónica y con sus propias palabras les dice que la visita que les hizo, se lo dice en su primera carta que les escribe, no resultó vana, porque aunque enfrentaron gran oposición, porque tampoco fue fácil la llegada a Tesalónica, dice, tuvieron denuedo, valor, es lo que significa denuedo, valor para comunicarles el evangelio. Es sobresaliente esto porque después de lo que pasó en Filipos, pues pudiera Pablo estar atemorizado, decir, híjole, pues está dura la cosa. Y además enfrentó oposición también en Tesalónica, pero eso no lo detuvo. ¿Cuántas veces nos ha faltado a nosotros valor para predicar? ¿Cuántas veces nos hemos quedado con la boca cerrada por temor a cómo va a responder la persona? Se va a enojar conmigo, me va a correr, no va a querer que le hable. Y por ese temor nos quedamos con la boca cerrada. Pablo no tuvo temor, pero no porque él era muy valiente, no porque él tenía un gran dominio sobre los temores que a todos nos llegan, sino Dios le dio el valor. Dios se encarga de darnos lo que necesitamos para obedecerle. Pablo pone énfasis en el valor con el que ellos predicaron el evangelio, y esto precisamente por eso es muy significativo, porque venían precisamente de padecer persecución. Pero fíjense una cosa, Pablo presentaba el evangelio con convicción, y esto nos damos cuenta porque él no dice, y mi predicación del evangelio, sino dice, y nuestra exhortación. O sea, cuando predicamos el evangelio, tiene que ir acompañado de exhortación. Predicar el evangelio no es dar mera información, ¿sí? Sino predicar el evangelio es invitar a la persona a hacer una decisión, mostrarle que el asunto es importante, que no lo debe dejar para otro día. Ustedes recuerdan la anécdota de Dwight L. Moody predicando en la ciudad de Chicago, cuando ante una multitud que llenaba el lugar donde él estaba, pero cuando llegó el momento de la invitación, les dijo, mañana, porque tenían reuniones todos los días, mañana tomen una decisión y vengan aquí ya con una decisión que hayan tomado. Pero esa noche ocurrió el gran famoso incendio de la ciudad de Chicago, en el cual murieron muchas personas y fue destruida gran parte de la ciudad. Y Moody se arrepentía de lo que había hecho. Mientras Dios dice, hoy es el día de salvación, él les había dicho, mañana vengan. Dijo Moody, jamás volveré a hacer eso. Nunca más pospondré la invitación a que una persona se entregue a Cristo. Cuando tú presentas el evangelio, no puedes dar la información, tienes que ir hasta el final. Tienes que invitar a la persona a entregarse a Cristo, abrir su corazón, aceptar y poner énfasis en que Cristo es no solo el Salvador, lo recibimos como el Señor de nuestra vida. Es mi Señor y mi Salvador. ¿Qué quiere decir? Que de aquí en adelante yo lo voy a obedecer a Él. Pero ¿cómo lo voy a obedecer si no sé lo que quiere? Pues tengo que saber primero, y por eso habrá quien me enseñe, para que yo sepa qué hacer, cómo obedecer a mi Señor. Él es mi Señor y mi Salvador. Él gobierna mi vida. Él debe gobernar nuestra vida y todas nuestras acciones. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 12 y 3, tuvimos denuedo en nuestro Dios. De ahí venía el valor que Pablo tenía, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación, ¿sí? Y entonces ahí nos damos cuenta que Pablo no solamente informaba, mira, el evangelio es que reconoces que eres pecador, te arrepientas, creas en Cristo y lo recibas como Señor y Salvador. Ya te evangelicé, ¿no? Ya te dije. No, Pablo iba más allá, o sea, exhortaba. A veces necesitamos ahondar en la persona para que la persona entienda que es pecador.
Porque si no entiende que es pecador y si no se da cuenta que está perdido, no entiende el valor de lo que el Señor Jesucristo hizo por él. Entonces no podemos dejar de enfatizar el pecado de la persona. Y entonces presentarle el Evangelio y retarlo a que le entregue su corazón a Jesucristo. Yo me acuerdo una vez hablando con un joven en la Ciudad de México, al llegar a este punto me dijo, es que, no sé, me gustaría esperar. ¿Y por qué quieres esperar? ¿Qué te falta? ¿O hay algo que no entiendes? No, sí lo entiendo. ¿Hay algo que necesitas que saber? No, pero es que pues hay muchos pecados que he cometido de los que no me acuerdo. Entonces ahí me di cuenta que él creía que para confesar sus pecados tenía que recordar todo lo que había hecho, hacer una lista para irlos confesando. Le dije, no, pues esto es imposible. Pero cuando tú te reconoces pecador y dices, Señor, yo sé que soy pecador y que merezco el infierno por mis pecados, estás reconociendo todos tus pecados. No estás dejando ninguno fuera. Y entonces el Señor te perdona. Cuando él escuchó eso, dijo, le dije, ¿entiendes? Sí. ¿Quieres recibir a Cristo? Dijo, no, pues sí. O sea, él pensaba mal y actuaba mal. Estaba actuando mal. Entonces, es importante que nosotros llevemos a la persona a tomar una decisión con el Señor Jesucristo. Los tesalonicenses aceptaron el reto que Pablo les presentó y dice él en su carta que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Fíjense hasta dónde en poco tiempo el apóstol Pablo ya había enseñado a los tesalonicenses al grado de que ellos no solamente sabían ya que eran salvos, sino sabían que Cristo iba a regresar. Y entonces estaban esperando que Cristo regresara. O sea, Pablo era intenso en la predicación del Evangelio y en la enseñanza. No se andaba con medias tintas. El tiempo apremiaba. Había que ir a otros lugares y no era fácil viajar en ese tiempo. Se llevaba tiempo ir de un lugar a otro. A veces iban tal vez sobre animales, a veces caminando. Si había que cruzar un río o un mar, pues y lo hacían en una lancha, en un barco. O sea, no era fácil, pero Pablo se esforzaba y por eso aprovechaba el tiempo al máximo. La relación del apóstol Pablo con la iglesia que fundó en Tesalónica fue sin duda especialmente tierna. Eso es muy importante, porque nos habla de cómo debemos relacionarnos nosotros con nuestros discípulos. Pablo describe la relación que él tenía con los tesalonicenses, apelando a las relaciones familiares como representativas del trato que hubo entre ellos. Dice, por ejemplo, en el versículo 7 de 1 Tesalonicenses 2, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Normalmente la palabra nodriza se aplica a una mujer que amamanta a los hijos de otra mujer y se le conoce como madre de lactancia. Pero Pablo aquí se refiere a una madre que amamanta a sus propios hijos, pero le llama nodriza porque finalmente la nodriza lo que está haciendo cuando amamanta a los hijos de otra mujer es lo que la madre no puede hacer. Pero si la madre lo puede hacer, pues la madre es la nodriza. Y Pablo utiliza el término para mostrar el interés que tuvo en que ellos se alimentaran y que ellos crecieran espiritualmente. Y cómo trató con ellos, como una madre lo hace con sus hijos. Así consideraba Pablo a las personas que él evangelizaba y que se entregaban a Cristo. Los consideraba como verdaderos hijos suyos. Eran hijos espirituales suyos y se sentía con ellos con la responsabilidad de un padre. A los corintios, que él había llevado al conocimiento de Cristo, les escribe en 1 Corintios 4:15 y les dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré
por medio del Evangelio. Yo soy su padre espiritual. Podrán tener muchos años, personas que vienen y los encuentran que ya son cristianos y, pues yo te quiero enseñar y todo, está bien. Pero padres, dicen, nada más vas a tener uno. Y ciertamente yo lo entiendo perfectamente. Yo he aprendido de muchas otras personas, de muchos otros siervos de Dios, muchas cosas. Pero mi padre espiritual fue Emilio Anderos, no otro. ¿Sí? Él me ganó para Cristo y él me enseñó. Y él puso los fundamentos de mi vida cristiana. Se sigue aprendiendo porque es como los hijos, ¿verdad? Tú llevas un hijo hasta cierta edad ya de madurez y de adultez y luego él sale y hace su propia vida y sigue creciendo. A veces para los lados nada más, pero sigue creciendo, ¿verdad? Y tú lo enseñaste, lo alimentaste, lo guiaste y luego él sigue por sí mismo. Así es también en la vida cristiana. De su trabajo de discipulado, dice que fueron tiernos con ellos. Y esta palabra que aparece en nuestra versión traducida como tiernos, es una palabra griega. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es una palabra griega que significa leve o amable, ¿sí? Es una palabra que es epioi, con i latina las dos, epioi, y significa leve o amable. Y sí, una persona tierna, ¿cómo toma a un bebé? Pues levemente, no lo aprieta, ven para acá, no, lo toma con ternura, ¿sí? Pero otros manuscritos muy confiables, la palabra no es epioi, sino nepioi, con una N al principio, y se traduce como niños. O sea, no hay mucha diferencia, ¿se fijan? O sea, tú sabes que al copiar, que era como se hacía en aquel tiempo, se copiaba un manuscrito para que se estaba deteriorando para hacer uno nuevo, se iba copiando y los judíos eran muy cuidadosos con esto. Copiaban letra por letra. Nosotros a veces queremos grabar una oración completa y cuando la escribimos acá escribimos otra cosa, ¿verdad? De pronto no nos damos cuenta que ya la cambiamos. Ellos sabían que era muy importante que se mantuviera fidedigna la palabra de Dios. Entonces, letra por letra iban poniendo. Pero con el paso del tiempo, obviamente, es un milagro que nos llegan los manuscritos de la Biblia y se cotejan los más antiguos con los más nuevos que se encontraron y no hay cambios sustanciales que alteren el mensaje de la palabra de Dios. Pero pudiera ser que cambió a lo mejor un número y la cantidad que se menciona es diferente en un manuscrito que en otro, o como en este caso, que falta una letra en unos manuscritos y entonces se traduce tierno, y en otros aparece la letra y se traduce niños. Pero bueno, la ternura es propia de los niños. Entonces no hay diferencia, la idea no se pierde. Dice Pablo que ellos fueron tiernos. Pero si tomamos en cuenta las dos posibilidades, esto nos amplía el conocimiento. Quiere decir que Pablo no solamente no era áspero con ellos. Los que damos estudios, los que vamos a discipular a alguien, no somos sus dueños. No los vamos a tratar como si son nuestra propiedad y como si ellos tienen que obedecernos a nosotros. No, les estamos compartiendo el mensaje de Dios. Ellos tienen que obedecer a Dios. Pero tienen que estar convencidos de que están obedeciendo a Dios, no que nos están agradando a nosotros. Entonces, debemos tener ternura cuando compartimos la palabra de Dios a uno que ya recibió a Cristo. Pero también la palabra niño, también Pablo la utiliza porque Pablo era apóstol. Podía haberse dirigido a los tesalonicenses cuando los enseñaba con una actitud de superioridad. Pero él se puso delante de ellos como un niño. Es decir, los enseñó a su mismo nivel, a su misma altura. Ellos no se sentían en ninguna manera menospreciados por la presencia de Pablo, por la enseñanza del apóstol Pablo. Enseñó desde una posición de igualdad y no de superioridad, lo cual está confirmado por el hecho de que no haya utilizado su derecho de apóstol
para tener una posición de honor. Él era el apóstol Pablo, conocido en muchas partes, habiendo levantado iglesias en otros lugares, pero él no pidió un reconocimiento. Él no llegó y dijo, yo soy aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Y quiero que se me trate con esa dignidad. No, él no buscó, dice 1 Tesalonicenses 2:6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. No buscamos gloria. Aunque podíamos seros carga, pudimos haber cargado a todos ustedes con nuestras necesidades como apóstoles de Cristo, porque el Señor Jesucristo les había enseñado que el obrero es digno de su salario. O sea, inclusive pone la palabra de Dios el ejemplo de los bueyes y dice, no pongas bozal al buey que trilla. Imagínate, va el buey jalando el equipo para trillar, es decir, para ir cortando el trigo y sacando la semilla. Imagínate que de pronto el buey se agacha y se come algo. ¿Será una gran merma para el dueño? Va caminando por el surco y de pronto come algo. Dice, y luego el dueño dice, no, me va a desfalcar este buey, es muy comelón, y le pone un bozal para que no pueda comer. Dice, no pongas bozal al buey que trilla. Dice, lo dice por los bueyes, Dios tiene mucho cuidado de los bueyes. Dice Pablo, no, lo dice por nosotros. Nosotros, el buey nos representa a nosotros, estamos trabajando en la obra de Dios. Si de pronto los creyentes que recibieron el evangelio y que reciben la enseñanza y la atención participan económicamente en las necesidades del obrero de Dios, ¿será esto incorrecto? Cuando ellos sembraron, ¿está mal que cosechen? Ellos sembraron lo espiritual y entonces está mal que cosechen lo material. No, dice el Señor por medio del apóstol, no le pongas bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. Sin embargo, sabiendo esto, Pablo no lo utilizó. En Tesalónica, Pablo dice que él trabajaba de día y de noche. ¿Para qué? Para no seros carga, para no cargar con sus necesidades a los creyentes. Ustedes saben que el oficio de Pablo era hacer tiendas. Así es que ahí se la pasaba en la noche trabajando, muy de madrugada también, para tener tiempo para predicar y enseñar la palabra de Dios y al mismo tiempo dinero para sus necesidades. Él no exigió sus derechos de apóstol en ninguna manera. Y se los dice, tiene ese testimonio. No busqué gloria, no busqué reconocimiento, tampoco busqué sostenimiento de ustedes, aunque podía haberlo hecho, dice, porque soy apóstol de Cristo. Soy enviado, apóstol significa enviado, soy apóstol del Señor Jesucristo. Fueron tiernos por la inocencia con la que se comportaron, no deseando sacar ningún provecho del hecho de ser apóstoles. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Al explicar el apóstol cómo hizo el trabajo de discipulado, empieza con la analogía de un padre y nos muestra que el trabajo de un padre no es solo alimentar a sus hijos, sino también guiarlos y también darles entendimiento de las cosas que les está enseñando. Y él utiliza 3 verbos que hablan de 3 actividades que él realizó como discipulador. Y dice que la tarea de ser discípulos es compleja, no es sencilla. Yo me acuerdo una vez que empecé a compartirle estudios a una persona que decía haber recibido a Cristo y le dictaba el estudio, porque así nos enseñó Emilio a nosotros. Él nos dictaba, nosotros escribíamos el estudio y luego le preguntábamos y si nos daba alguna otra explicación la anotábamos, etc. Entonces seguimos nosotros lo mismo. Pero esta persona me decía, oye, ¿no será más rápido si, por ejemplo, le sacas copias a tu estudio y me las das? O sea, no quería trabajar, no quería invertirle tiempo, sin entender, fíjate que eso hace que los estudios sean muy valiosos.
Yo recuerdo que los estudios que yo tomé con Emilio, cuando los pasé en limpio, cuando ya los escribí a máquina o los metí a la computadora, no los rompí y no los tiré. Pues, ¿cómo? Si eran un tesoro para mí, si yo los había escrito en aquella edad, en papelitos, yo no tenía para comprar libretas ni traer una carpeta con hojas perforadas. No, en papelitos que me encontraba una hoja ahí de esas de papel de estraza que le llaman, que es el papel que utilizan en las panaderías para envolver el pan. De pronto me encontraba una hoja, la doblaba en 4 partes chiquitas así y escribía y luego por el otro lado y luego le daba la vuelta. Claro, muchas de esas desgraciadamente fueron con lápiz y después, oh señor, se habían borrado algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, aún así, eran valiosas. Pero él decía, oye, si le sacas copia y me las das, es mucho más rápido. No, más que rapidez, necesitamos obediencia. Y es una buena disciplina que te estén dictando y que tú estés escribiendo. Bueno, algunos de ustedes conocieron a un creyente que ya falleció, que está con el Señor, que se llamaba Joaquín Álvarez. Y bueno, cuando yo lo conocí, él tenía más de 70 años, 70 y tantos años, aquí en Tijuana, y él recibió a Cristo. Y yo le dictaba los estudios, y tú veías a aquel señorón de edad, de buena estatura, escribiendo, y yo dictándole, ¿verdad? Siendo bastante más joven que él. Entonces digo, pero él no se avergonzaba por eso, porque luego hay personas, ay, si me quieres tratar como niño, yo ya fui a la primaria y ya estuve ahí escribiendo, pero cuando valoras lo que estás recibiendo no tienes esa actitud. Quien tiene esa actitud es que no le da valor a lo que está recibiendo. Entonces, el apóstol Pablo les dedicó tiempo a los tesalonicenses y dedicó con ellos el tiempo, decía, en 3 actitudes. En esta figura familiar que él utiliza de padres e hijos para comunicarnos que hacer discípulos es eso. Es una tarea tan compleja como levantar una familia. Porque no nada más es que me caso y tengo hijos y ya crecen como animalitos, ¿no? Sino que quiero ver a mis hijos salir adelante, ser cristianos, vivir para Cristo, triunfar en las cosas que ellos vayan a hacer de acuerdo a lo que Dios tenga para ellos, y entonces me sentiré contento de mi familia. Entonces el trabajo no es sencillo, y luego cuando volteamos después de mucho tiempo nos damos cuenta de que cometimos muchos errores porque nadie nos enseña a ser padres, o sea, vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Bueno, así es el discipulado. El discipulado no nada más es pasar información. Hoy pasar información es muy fácil. Hoy mandas en WhatsApp o metes un archivo en un USB y se lo das a la persona lo baja en su computadora. Sí, eso es pasar información. Es lo mismo que meterse a Google y entonces ahí investigar en Google. Está bien, pero el discipulado no es eso. Eso es solamente parte. Que tú le informes a la persona y le compartas información es solo parte del discipulado. Pero es muy importante tu actitud y todo lo que tú hagas para ser un ejemplo de aquel al que tú discipulas. Por eso dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, como el padre a sus hijos, les decía a los tesalonicenses, los exhortábamos. El término implica un insistente llamado a responder a la verdad, con acción, con seriedad al llamado. El hecho de que siempre resulta más sencillo comprender una verdad solo con la mente, entenderla, sí, ya entendí de qué se trata, pero lo importante es ponerla por obra. Y la exhortación es un llamado a vivir conforme a las convicciones que profesamos. Entonces el discipulado implica exhortar a nuestro discípulo a que ponga en práctica lo que le estamos enseñando de la palabra de Dios. Lo ideal cuando tú compartes un estudio y el discípulo se va y luego regresa a lo mejor a la semana siguiente, si es un estudio por semana, y de pronto trae muchas preguntas, porque aplicó lo que le enseñaste la semana pasada y entonces le surgieron algunos problemas y no supo qué hacer y entonces quiere que lo orientes. Entonces esto es parte del discipulado, pero no se completa si la persona no actúa.
Si la persona llega a la semana siguiente, ¿qué sigue? No, pues sí que... Y se pone a escribir, y eso es todo. Y si le decimos, oye, ¿te es claro? Sí, 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 no, sí está claro todo. Por eso, pero entonces si está claro, ¿por qué no lo ejecutas? ¿Por qué no lo pones por obra? Es cuando lo pones por obra, cuando te van a surgir entonces muchas preguntas en donde tu discipulador te tiene que ayudar. Entonces el discipulado es un trabajo en el que hay que enfrascarse como si estuviéramos creando una nueva familia, pero de hijos espirituales. Entonces, el hecho, decía, de comprender una verdad sin aplicarla hace el trabajo muy sencillo, pero ineficaz. Como padre, también les recuerda que no solamente los exhortaban, sino también los consolaban. Y aquí me llama la atención que dice a cada uno, porque así es el discipulado. El discipulado es uno a uno. Claro que es más fácil llenar este salón con 20 personas o 30 personas y compartirles un estudio a los 30. Está bien, pero eso no es discipulado. El discipulado es uno a uno. Yo me acuerdo de una mujer que recibió a Cristo aquí en Tijuana y que empecé a compartirle estudios a ella y a su esposo y de pronto ella me dijo un día, ¿sabes qué? Híjole, me gustaría irme a vivir a tu casa. Me gustaría ir para observar qué haces, cómo vives, cómo actúas dentro de tu casa. O sea, el discípulo quiere tener una guía en la vida del discipulador. Claro, si ella se fue al extremo de decir, me quiero ir a vivir en tu casa. Bueno, estaba siguiendo sin darse cuenta más o menos lo que hacían en los griegos. Los griegos no tenían escuelas como tenemos nosotros acá en Occidente. Los estudiantes no iban a la universidad. Los estudiantes iban con un maestro y entonces convivían con el maestro y iban caminando detrás de él mientras él iba hablando y enseñando. ¿Cómo hizo Jesús con sus discípulos? ¿Los sentó en un salón de clases? No. Anduvo con ellos por todas partes. Y se presentaron situaciones donde los discípulos lo vieron cómo actuó. Imagínate que tú estás discipulando a alguien y de pronto va contigo en tu coche y te para un agente de tránsito. Ay, híjole, es que tengo vencida la licencia y tengo vencida y las placas. A ver, señor, ¿por qué me detuvo, agente? Pues lo detuve porque aparte no trae la luz de los frenos. Ah, sí, 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 ya la iba a arreglar. Iba para allá, para el taller inclusive. Y el otro iba para el taller, no es cierto. ¿Sí? Y luego, ¿sabe qué? Pues ahí él le encargo, hombre, déjeme. Oiga, pero espere, pues vamos a ayudarnos mutuamente, ¿no? Bueno, pues como de a cómo no, ¿verdad? Y entonces de pronto estiramos la mano y el billetito y el discípulo está viendo, estamos enseñándole a ser deshonestos, ¿sí? A ser corruptos, a que los problemas se solucionan así, ¿sí? Y luego ya que no, hombre, es que imagínate, si no le doy, me quita el carro y lo encierro y ¿qué hago? No. No, pues ¿qué haces? Pues ten todo en orden para que no tengas ningún problema, ¿verdad? Entonces fíjate cómo no solamente enseñas cuando compartes un estudio, sino enseñas con tu vida también. ¿Qué haces tú ante las diferentes circunstancias de la vida? ¿Qué hizo Jesús? Ellos vieron cuando estaba escribiendo Jesús en la arena y le llevaron a una mujer que había sido tomada en adulterio, en el acto mismo del adulterio. Señor, esta mujer la encontramos en el acto mismo del adulterio y la ley nos dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices? ¿Y qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ah, ¿cómo? No, bueno, si libre de pecado, no, pues yo no. Y soltó la piedra. Y el otro también. Y se fueron todos. Y de pronto dijo Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No. Vete y no peques más. ¿Ustedes creen que los discípulos no recibieron una gran lección con esto? Y cuando llegaron a la ciudad y le dijeron a Jesús, al discípulo de Jesús, oye, ¿tu maestro no paga el tributo? Y Jesús le dijo, ve y saca un pez, y lo sacó, y abre el pez y ahí había el dinero suficiente para él y para el otro.
O sea, no, sí se pagan los tributos, los cristianos pagamos impuestos, debemos pagar impuestos, ¿sí? Algunos dicen, no, está muy mal, por eso se llaman impuestos, porque te los imponen. Pues sí, claro, se supone que unos buenos gobernantes te los van a regresar con servicios, para todos, con carreteras, con calles, escuelas, hospitales, etcétera. Se supone, sí, pero se lo roban. Bueno, pues que ellos cometan el delito, pero no por eso yo voy a cometer un delito también. Estaba dándole estudios a una persona en Monterrey hace muchos años. Y entonces yo tenía un problema con una persona que me debía dinero y no me había pagado, pero me había firmado unas hojas en blanco. Y entonces platicándole a él, dijo, oye, yo tengo un amigo que es abogado, vamos para ver qué te aconseja. Pues vamos, fuimos con el abogado. El abogado me dijo, a ver, ¿cuánto te debe? Pues, ¿y qué? ¿Tienes algo? Pues ya tengo estas hojas que él me firmó en blanco. No, hombre, con esto. Le quitamos hasta la camisa. ¿Sí? Entonces esto, mira, nada más vamos a redactar aquí qué es lo que él tiene y vamos a poner y que eso. Entonces me quedé y me dijo, entonces ¿qué? Cuando le dije, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No, muchas gracias por el consejo. Entonces ya me salgo con mi amigo y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues voy a esperar que si es del Señor me pague, y si no, que no me pague, se acabó. Y después él me dijo, yo estaba muy al pendiente qué ibas a hacer, porque tú me estabas enseñando y te estaban proponiendo algo incorrecto. El hecho de no haberlo aceptado me mostró que es cierto lo que tú me dices en la palabra y tú lo vives. Y eso es importante. Pablo por eso exhortaba con toda autoridad. Pero también consolaba, y la consolación es muy importante porque cuando el discípulo intenta actuar conforme a la enseñanza bíblica y falla, entonces es necesario alentarle. Somos muy dados a señalar los errores, las fallas, pero ¿cuándo alentamos a la persona? Aliéntalo a que lo intente de nuevo. No te preocupes, así nos pasa. Vamos, yo voy a orar por ti, pero mira qué bien, esto que hiciste estuvo muy bien. Realmente gracias a Dios le doy por tu comportamiento aquí, por tu testimonio. Entonces se siente la persona alentada. Esto es lo que está dentro del consuelo al que Pablo se refiere. Si tratando de motivar a nuestros hijos nos concretáramos solo a señalar lo que han hecho mal, produciremos en ellos frustración y concluirán que hagan lo que hagan, nunca podrán dar la medida que pedimos de ellos. Nuestro llamado, sin embargo, consiste en celebrar y reconocer cada acierto en la vida de las otras personas, porque esto trae consuelo en las áreas que ellos han fallado cuando cometen errores y animarles a que lo vuelvan a intentar. Lo que no lograron la primera vez, tal vez lo lograrán la segunda vez. Por último, Pablo dice también, y os encargábamos. También empleó la insistencia. Esta palabra en el original implica insistencia. O sea, y acuérdense que el Señor Jesús enseñó muchas veces y de diferentes maneras las mismas cosas. Y el apóstol Pedro dijo que él no se cansaba de repetir las mismas cosas aunque ya las supieran. Es importante insistir. Si nosotros decimos, ¿ya para qué? ¿Para qué le voy a decir si ya se lo dije? No, insístele. Pero hazlo de tal manera que Dios te use. Si lo hacemos en la energía de la carne, no vamos a obtener buenos resultados. Pero así como somos luego muy pacientes con nuestros hijos y los defendemos a capa y espada, y si alguien le señala algo, nosotros decimos inmediatamente, no, pero él no es así, ¿sí? Oye, tu niño es un travieso que anda, no, es que se pone nervioso. Cuando hay mucha gente, se pone nervioso. No, pero en la casa no es así. Oye, es que está rompiendo ahí, qué raro, él nunca rompe nada. ¿Sí? O sea, somos muy defensores de nuestros hijos, pero de mala manera. Aliéntalos en las cosas que hacen bien. Llámalos a insistir en hacer bien las cosas que hacen mal. Y aliéntalos por medio de apoyarlos, orar por ellos. Entonces, el trabajo del discipulado, ¿no les parece que es lo que nos está fallando? ¿No les parece que es lo que nos hace falta? ¿Cuántos tienes que recibiste a Cristo? ¿Cuántos discípulos tienes? Volteas hacia atrás y encuentras
personas que están siguiendo a Cristo, ¿sí? Y que un día recibieron a Cristo contigo, recibieron la enseñanza de parte tuya y ahora tú ya no los ves, pero ellos están siguiendo a Cristo. Cuando uno voltea y ve eso, entonces dice, Señor, mi trabajo no ha sido el mejor, no he hecho lo mejor, sé que he fallado, pero te doy gracias porque mínimo sí hay fruto. Hay fruto y fue para tu gloria y para tu honra. Que Dios les bendiga y los ayude a poner en práctica estas cosas.